Ya estamos de vuelta en Pauta de Análisis por la 100.5. 8:36 de la mañana de este último día de marzo. Pasó rápido, para algunos dicen que fue eterno, para otros pasó súper rápido, fue como al galope. Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP, Universidad Diego Portales, y panelista de martes aquí. Muy buenos días, señor Herrera. Hola, Hugo. ¿Cómo le va? Qué gusto. Víctor Igualmente. Maldonado, sociólogo y experto electoral de la democracia cristiana. Un gustazo, muy buenos días, don Víctor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Para usted ha sido marzo largo o corto? Las dos cosas. Sí, ¿no? Es Sí, como, sí, sí. como un choque de realidades en la cabeza. Sí, algunos ministros lo hacen muy largo, pero el resto pasa veloz. ¿A quién se le ha pasado rápido al gobierno? Dicen esta semana, en 3 semanas o en 2 semanas ha pasado absolutamente de todo. ¿Cómo evalúa Víctor Maldonado lo que ha ido ocurriendo con las medidas que ha ido adoptando el gobierno? Con Claudio lo hablábamos, con la senadora Yasna Proboste hace un rato, y ella decía que iba de tumbo en tumbo el gobierno. Y Claudio le planteaba algo que suena también muy interesante, es a lo mejor no va de tumbo en tumbo, va donde quiere ir y que va provocando, por supuesto, unas olas en el camino. Sí, pero lo que no estaba en los libros es que perdiera la iniciativa política en la segunda semana. ¿La perdió? La perdió porque regularmente los gobiernos los ministros sirven de escuderos al presidente. Y esta semana tenemos al presidente siendo escudero de ministros, que están, como quien dice, muy débiles. Pero la que batió todos los récords es la ministra de Seguridad, porque el gobierno se está jugando extraordinariamente todo por poder salvarla, la va a salvar, pero a un costo altísimo, que se va a pagar en Hacienda y se paga también en verdad, en decir directamente la verdad, que es imposible. ¿Cómo alguien va a creer que el ministro de Hacienda hace sugerencias de recorte fiscal? ¿En qué momento de la historia del país hemos tenido un ministro tan tímido que levanta el dedo para decir, oye, si quieren bajar el 3%? No existe eso. Hubo una instrucción. Ni tampoco existen los ministros que avisan los cambios presupuestarios en conferencia de prensa. Esto está muy desordenado y se está pagando muy caro. Lo que sabemos, salvar a la ministra de Seguridad va a poner inseguro al gobierno. Hugo Herrera, ¿te parece que ahí hay un punto débil del gobierno en la ministra de Seguridad? Porque no estamos hablando de la vocera que no vocea. Que claro, pero que también Sí. es también, al menos en el oficialismo, porque la oposición, obvio, que en el oficialismo hay preocupación porque se señala, se sostiene que no tiene la capacidad política, la musculatura mínima para poder dar vocerías, ¿no es cierto?, con la sofisticación que se requiere en este minuto. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas que uno podría decir. Lo primero es que yo creo que estamos demasiado encima, demasiado al comienzo. Porque si uno lo mira de fuera, este gobierno no está agarrando a patadas el avispero, digamos, está jugando full contact con el avispero. O sea, está levantando todo lo que se puede levantar probablemente al mismo tiempo. ¿Y eso no es avispero? Y sí, pero eso puede estar obedeciendo a una cierta estrategia. O sea, ¿hasta dónde esto es mera incapacidad o estamos esperando aquí Exprofeso haciéndolo así. para luego perfilar aquellas iniciativas que vayan resultando? Por una parte diría eso. Por otra parte, estoy de acuerdo en que se denota cierta incapacidad en este problema que hubo entre Valenzuela, se llama el del segundo piso. Sí, Cristian Valenzuela. Cristian Valenzuela y la ministra vocera, porque uno lo mínimo que le pide a un vocero... Cuando estamos hablando de cuando se habló del país en quiebra y de las redes sociales, campaña que se tuvo que bajar al poco andar, ¿no? Efectivamente. Uno puede tener una cierta coordinación, y es lo mínimo que le exige, entre el estratega, por decirlo así, y la vocera. Pero cuando la vocera se transforma en simple cable conector de lo que se dice en el ámbito de la estrategia, significa que no hay vocera, que hay locutora, punto. Tú necesitas una cierta capacidad reflexiva para poder transformarte en vocera. El ejemplo así como ya descarado es Vidal, que ha adquirido un protagonismo y un movimiento propio con su genialidad o sus salidas de tono, pero aquí tenemos lo contrario. Entonces yo creo que el gobierno no puede funcionar en ese sentido. Y lo otro, pero esto ya me preocupa más de fondo, es qué tipo de gobierno vamos a tener, porque
Si uno lo mínimo que le pedía a Boric era un cierto patriotismo en virtud del cual integrara a los que piensan distinto, yo creo que lo mínimo que podemos pedir del gobierno de Kast es ese mismo patriotismo hacia el otro lado. Incorporar a los que piensan distintos en al menos los grandes proyectos que quiera llevar adelante. Sí, Hugo Herrera, tú ves también ahí esa deficiencia. ¿Qué dije? Hugo Herrera. Víctor Víctor Maldonado. Maldonado. No, pero puedo usar nombres chapa, clandestinos. una también. chapa. Una chapa, Su una chapa. Sí. Ya. En Hugo. la clandestinidad. No, yo tengo la idea de que el país solo funciona cuando los moderados de ambos lados suman mayoría. Porque desordenados hay siempre. Chicardini es desordenada de la oposición, pero no puede marcar la pauta. Lo importante es que los desordenados no avancen tanto que arrastren a todo su sector, Que la sigan. que la sigan, Ya. sino Y que por tienen, otro lado también. y por el otro lado también. Entonces, pero no tienes suficiente fuerza en tu propio sector para ordenar moderados, si no es porque los moderados de los otros te dan mayoría. Es el otro lado, tus adversarios, lo que permite la gobernabilidad. Eso ha estado ausente porque esto de marcar si uno marca una agenda muy ideologizada desde el gobierno, lo que empiezan a ver es puro conflicto. Entonces, alguien tiene que poner la sensatez que empieza a ser escasa, y eso implica que alguien cruza y empieza a dialogar con el frente. Y eso obliga lo mismo. Un desordenado desordena el completo. Pero los ordenados pueden provocar el mismo efecto si se ponen de acuerdo. Bueno, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con finalmente la gobernanza. Como el gobierno va a lograr una gobernanza y se van a activar o revitalizar el mundo del centro, que no los vemos, digamos, tan desplegados. El punto es como en estos días que todavía no pasa un mes desde que asumió el nuevo gobierno, las encuestas del fin de semana, no las quiero dejar pasar porque las encuestas son como muy fulminantes, pero si uno hace la seguidilla, todas marcan una baja importante, pero más allá de la aprobación y desaprobación aparece como el desánimo, aparece como el pesimismo respecto de la economía, y eso también tiene que ver con la guerra. ¿Cómo ustedes que saben de política y todo, qué es lo que más le preocupa de esta baja, de esta desaprobación o de este clima como tristón que se empieza a instalar? ¿Lo ven por ahí? ¿O a lo mejor hay mucha esperanza en que si apretamos cinturón ahora, las cosas van a estar mejor? Ya, Hugo Herrera. ¿Cuál de los dos, Hugo? Vaya jugando ¿Cuál de los solo, dos? vaya jugando solo. No, a ver, yo creo que el ambiente internacional es de los ambientes tristes que uno puede imaginarse. O sea, no sabemos todavía cuántas guerras vamos a tener en el año, digamos. O sea, partiendo por ahí, cómo va a decantar el precio de los combustibles es un detalle más en crisis de las que da pena hasta hablar, digamos. O sea, lo de Palestina no hemos acostumbrado, pero ahí como que en Gaza ocurrió al revés de lo que hicieron los nazis, digamos. Les llevaron el campo de concentración a domicilio y se los instalaron ahí y los tienen ahí sufriendo. ¿Y qué irá a pasar también con el asunto ucraniano? Donde parece que las dos partes tienen energía suficiente para mantenernos sus buenos años pendientes de eso. Entonces, en ese sentido, claro, creo que el gobierno está ahí, no tiene nada que tocar, ningún pito que tocar, pero está frente a un ambiente sombrío. Lo de los combustibles, sí, ahí me declaro incompetente para saber si fue lo mejor dar el golpe inmediatamente O darlo de a poco. o darlo a poco, porque No, alguno dice que había más espacio para deuda y podía Chile endeudarse aún más y que esto no fuera traspasado a la gente. Claro, lo que pasa es que ahí Eso planteaban en la oposición. ahí caemos en lo que dice mi tocayo, Víctor. Claro. ¿Sí? En esto de la falta de entendimiento. Porque lo primero que uno hubiera esperado, y hubiera sido una jugada quizás genial del gobierno, hubiera sido llamar a la oposición a conversar sobre qué medidas se van a tomar. Eso creo que ocurrió en alguna ocasión. Algún presidente llamó, antes de que se hiciera el anuncio, le explicó, y ahí después, me parece que Ricardo Lago se lo vio alguna vez. Víctor Maldonado. Yo creo que la orientación está buena, me refiero. Si uno tiene una crisis larga que no sabe cuándo se detiene, termina o aminora, entonces claro que tiene que restringirse mucho al principio, porque si lo suelta todo, ¿qué le queda para después? Es mucho el costo. Pero el que pone el límite es la posibilidad que la población entienda que tú estás haciendo lo correcto. Sí. Y para eso tienes que dar una serie de señales que dice, esto no es partidario, esto no es solamente del gobierno, lo he llamado a todos, convénzanse, es una guerra. Como eso no se hizo,
la pregunta está si el gobierno está graduando bien el máximo de lo que le puede pedir a la población. Está claro que no fue así, porque la encuesta, la gente se fue. Los que estaban en la duda, que estos 90 días estaban hechos para asegurar el apoyo de esa gente, y esa gente se fue. Y con eso se fue el programa natural de gobierno que se orienta por el éxito. No hay éxito, hay polémicas. Y eso lo generó el gobierno. Entonces estamos en grandes dificultades. Claro, pero salvo lo de seguridad, que se retrotrae y se dice no vamos a descontar el 3%, porque en realidad, claro, es la bandera con la que tú llegaste de lucha, ¿no? Y han habido muchos asesinatos en los últimos días, es decir, el tema no ha mainado. Pero ¿qué pasa con los otros? Estoy pensando en Iván Poduje, que ha tomado la decisión de retrotraer temas bien que pueden ser emblemáticos quizás, ¿no? Colonia Dignidad, veía el gobierno alemán entrando al debate, desde Alemania, diciendo nosotros vamos a mantener igual nuestro proyecto de hacer un lugar de memoria allí. Esta pelea con Claudio Rego, que en realidad debiera ser con la región metropolitana, sobre la ciclovía. Lo hemos visto a Iván Poduje como teniendo como un frente a frente con ciudadanos en distintos momentos. Entonces, son varias las otras señales, no es solo... Por eso me pregunto, ¿será debilidad o será que el gobierno tomó la decisión de avanzar fuerte a lo Donald Trump también? Lo que ocurre es que, a ver, con todo lo importante que puedan ser las medidas que se han dicho, yo creo que no constituyen lo sustantivo. Ya. O sea, es importante lo de Colonia Dignidad porque es un escándalo. Es importante lo que ocurra en las peleas con un intendente, sí, está bien, Sí. o un gobernador, perdón. Pero lo más importante es qué va a hacer el gobierno en materia de vivienda, de construcción. ¿Cuáles son los proyectos de fondo detrás de los que está la cabeza de Poduje, que Poduje tiene potencial para plantearlo y para empezar a plantearlo? O sea, ¿qué es lo que está detrás? Yo me imaginaba al inicio del gobierno, a lo mejor incautamente, pero que aquí el gobierno iba a operar con dos ministros sectoriales, pero avanzando. ¿Con quién? Uno es Luis de Granch y de quien soy cercano personalmente, así que lo digo. Pero creo que tiene una gran capacidad como gestor del metro, fue excelente, Ya. digamos. Y por otra parte, Poduje en los temas de Vivienda. urbanismo, de vivienda, de hacer algo donde se combina la ideología de la derecha con lo que hay Cotidiano. que hacer, que es darle a cada zona del país seguridad, hospital, lo mínimo. Es como jugar al Metrópoli, digamos. Tenemos que tener en cada zona un mínimo e instalar ese mínimo. Pero pucha, cuando eso no avanza, el metro lo veo avanzando, digamos. Veo a Luis de Granch más enrumbado en su línea que Poduje. Entonces uno se pregunta cuáles son las líneas gruesas que va a tener este gobierno, porque un gobierno no se puede pasar en la polémica. Hemos comentado, claro, estamos comentando muchas líneas delgadas, por así decirlo. Casos más. Ahora está lo de Cernamec. Hoy día el presidente que está en Archie, el presidente Kast, dando una entrevista, ha respaldado la destitución de la directora de Cernamec, que está con cáncer. Dijo que hay cosas que no se saben que están detrás, que son complicadas de ella. La presidenta del Senado lo ha criticado, dice que no es el momento, más allá de lo que exista. Sacar a una mujer con cáncer de mama del desde el Cernamec. Ministerio de la Mujer. O sea, está con licencia, digámoslo. Nadie de nosotros nos puede despedir con licencia. Víctor. Es Víctor que Maldonado. si uno ve todas estas señales, yo creo que el gobierno sabe contar, pero no sabe valorar. No valora adecuadamente. ¿Cómo se le ocurre algo que humanamente no es tolerable? Todo lo humano le es ajeno. O sea, esto era evitable, digo, esperando el día que vuelva. Era innecesario, Ya. pero tenemos un problema más de fondo, que es lo siguiente. Se supone que se dice que cuando un equipo juega bien, juega de memoria, se dice. Y esto es porque los jugadores se conocen tanto que sale corriendo alguien porque sabe que le va a llegar la pelota. O sea, no tiene que pensar, mira, pongámonos de acuerdo. Pero quizás este es plantel nuevo, ¿no? Pasa eso, ¿no? Se están conociendo. No, es un plantel desconocido. Por ejemplo, tú tienes la tarea principal, la estrella del espectáculo, seguridad. ¿A quién le entregas el tema de seguridad? A una persona que te cayó bien porque hacía un buen trabajo de fiscal en la zona norte. Pero ¿qué más sabías de ella respecto de cómo iba a actuar en gestión? ¿Qué sabías de ella? Una buena fiscal no es necesariamente una buena ministra, ni al revés.
Entonces, hay que conocerla mucho. Pero si el presidente no conoce a sus ministros, tiene 25 cajas de sorpresa. Unas van a ser unas bonitas sorpresas y otras muy malas. El problema está en que en el tema estrella, la cajita salió mala. No tiene ningún arreglo, porque hay una cosa que no te pueden regalar nadie en ninguna farmacia: el criterio para ser adecuado. Y no lo es. El presidente, estamos viendo, ¿no es cierto?, en este encuentro en la Archi, esta entrevista, digamos, con la Asociación de Radiodifusores de Chile, sale a apoyar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Sale a señalar. Y dice, es que este va a ser el punto clave. Lo que dice el presidente Kast es que fue el director de la PDI el que le solicitó la renuncia, que es lo que ella misma declaró en la Cámara de Diputados y Diputadas. El problema es que lo que se rumorea en off the record, en distintos círculos, es que esto no habría sido así, pero que finalmente el director de la PDI, según acá dice el presidente, va a tener que asumir que fue él el que le pidió la renuncia. ¿Ahí se cierra el tema o no, Hugo, con eso? Chuta, yo en los temas policiales no me y de seguridad, digamos, creo que es muy complejo hablar porque Sí, pero- nunca vamos a saber el juego de naipes que hay detrás, digamos. Sí, O sea, claro. aquí hay ¿Y demasiada... qué pasa con la figura de ella, de la confianza en ella, del respaldo que tiene? ¿Lo pierde? ¿Lo perdió? Es que ahí es donde yo estaba pensando mientras hablaba mi tocayo. Hugo. Claro, tocayo Hugo. estaba pensando en esto. ¿Tiene el gobierno con qué salir? Porque uno podría decir, ya, da lo mismo, pero en algún momento van a hacer el cambio de gabinete. Esto estamos hablando a 12 semanas comenzando el gobierno, digamos. Pero a todos los gobiernos uno les dice ya a los 3, 4 meses va a haber un cambio de gabinete todos hay, y sí. a lo mejor están jugando cartas en este asunto pensando... Pero la pregunta que hay que hacerse, claro, a esta altura es, ¿habrá una estrategia? ¿Tenemos algo detrás de todo esto? ¿O es todo un malentendido simplemente y una comedia de equívoco? Está por verse, entonces. Yo creo que eso es lo que está por verse, porque... Víctor, para cerrar. Perdón, digo, a Kast lo único que hay que reconocerle es que toma una decisión y como que se afirma ahí, pero eso podría ser fatal también en este contexto. Aquí hay una heroína oculta, ¿Quién? que es Consuelo Peña. Y no ha hablado. No ha hablado, ni tampoco la han removida. Directora de entrevistado. inteligencia. Ni tampoco, porque ella es la que fue despedida. Claro. Por lo tanto, ella sabe lo que pasó. O sea, pasaba Pero como retiro, es en realidad. una patriota, no ha dicho nada. Ella es la heroína, porque los demás, mira, ustedes ¿Se son creen que va a periodistas hablar? y saben que ustedes saben que cuando alguien dice la verdad, tiene una pequeña frase cortita que lo explica todo en las 24 horas primeras que sale. Van a encontrar una buena respuesta muchos días después. ¿Qué significa? Que no es verdad. Lo que se dice no es verdad, tiene que ser lo correcto. Hay que salvar una ministra. Todo el mundo lo entiende, pero el costo que va a pagar Hacienda, el presidente, la misma involucrada, todo es terrible. Y Y sin se está desgastando día a día. Demasiado para 2 semanas. Víctor Maldonado, Hugo Herrera, muchas gracias por habernos acompañado. Que Los esté muy bien. Hugos. Cuídense. Muy bien.